Una vieja historia venezolana cuenta cómo una joven mujer era brutalmente atacada por su padre cada noche. El hombre encerraba a la joven en un sótano y allí la joven tenía que pasar toda la noche encerrada. La humedad y los animales hacían de esta experiencia lo peor que le puede pasar a alguien. La joven era la hija única de un matrimonio, y aunque tenían otros 3 hijos, ella era la única mujer. El padre no quería que la joven se embarazara o andara buscando hombres en la calle. Todo lo contrario, pues la joven era una joven muy aplicada, que le gustaba mucho el estudio y los trabajos domésticos. En las mañanas la joven iba a la escuela y al regresar a casa ayudaba a su mamá con las labores del hogar. Hacía sus tareas, pero cuando el padre llegaba en la noche, la golpeaba, diciéndole que era solo una vagabunda, y entonces la encerraba en el sótano. Un día de tantos, la joven, cansada de la oscuridad, se robó una vela de su escuela. Cuando su padre, ella al llegar a la casa, después del colegio, lanzó la velita por las escaleras del sótano. Su padre llegó y la misma rutina de todos los días y la encerró en el sótano. Pero allí esta vez la joven tenía la vela. La joven de a poco iba adecuando el sótano a su gusto. Bajó algunos libros, bajó más velas, se robaba una vela cada día de la escuela. Pero una noche sucedió algo horrible. El hombre llegó borracho y golpeó a la joven y la metió en el sótano. Pero la joven, al prender la velita, comenzó a leer un libro y se quedó dormida. La vela cayó sobre el libro causando un gran incendio. Nadie se pudo salvar. La joven murió calcinada, al igual que sus padres y sus hermanos. Los vecinos trataron de apagar las llamas, pero ya era imposible. Todos habían muerto y la casa había quedado hecha cenizas. Pero desde ese momento, en las noches se veía como una joven caminaba por entre las ruinas de la casa, alumbrando con una pequeña vela. Cuando alguien se acercaba a ella, esta volteaba y la vela dejaba ver una mujer muy bella. Pero de inmediato su rostro se iba transformando de tal manera que se convertía en una calavera ardiente. El fuego predominaba su rostro y asustaba a todo aquel que se acercaba. Cada noche este ser se presentaba de esa manera. Pero cierto día
un joven que no creía en estas historias, llegó al pueblo. Comenzó a preguntar a las personas, pero todo el mundo le decía que tuviera cuidado, porque si bien la mujer solo asustaba, si uno se burlaba de ella, o peor aún, creía que era solo un cuento, le podía hacer daño a la persona. El joven poco le importó esto y llegó a la casa al sitio donde quedaba la casa que se había incendiado y había quedado en ruinas. El joven se sentó allí, en una pequeña butaca, que eran más bien los restos de la casa. Parecían una silla de piedra, pero en realidad era una vieja pared que había quedado en pie. El joven se sentó allí y solo esperó a que llegara la noche. Cuando eran las 11 de la noche y nada pasaba, el joven creyó que era solo habladurías. Pero de repente una pequeña luz apareció de la nada. Era la luz de una vela. De repente vio cómo alguien subía por las escaleras del viejo sótano caído. Era una joven muy hermosa, de cabello negro, piel blanca, algo robusta, con un vestido semitransparente que dejaba ver su cuerpo desnudo. El hombre no se asustó. Se acercó al espectro y le dijo: yo no creo en ti. La joven solo lo miró y de repente vio cómo empezaba a convertirse en fuego. El joven se asustó y salió corriendo, y el espectro salió detrás de él, estirando su brazo hasta casi alcanzarlo. El joven tenía mucho miedo, pero no pudo evitar que la mano lo alcanzara. Al tocarlo, el joven se encendió en llamas. El joven sintió cómo se quemaba. El joven quedó con lesiones muy serias, su cuerpo quemado. El joven también terminó con un daño mental muy serio por lo que sucedió. El miedo lo llevó al borde de volverse loco. El joven terminó internado en un hospital mental. Y la lección de esta historia es que a la joven de la vela no hay que molestarla. Los espectros existen. Los espectros están ahí para contarnos una historia de dolor, de sufrimiento. Hasta el día de hoy la joven de la vela se sigue apareciendo en ese pueblo a la medianoche. Y solo asusta a aquellos desprevenidos que conocen su historia pero que le temen. Y siempre estará lista a castigar a aquellos que la perturben en su dolor eterno.